Bendiciones para cada uno de ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Castillo y me acompaña en este tiempo mi esposa Surama Rodríguez de Castillo. Somos pastores de la Iglesia Ministerio Shedeur. Shedeur significa luz del omnipotente o campo de luz. Es una bendición el poder llegar a los hogares de cada uno de ustedes a través de esta plataforma o a través de nuestras redes sociales para que podamos ser instruidos y edificados a través de la palabra del Señor. Y pues queremos pedirle al Padre que este tiempo sea de mucha bendición, no solamente para nosotros, sino para ustedes a través de su santa y bendita palabra. Hermanos y amigos, muchas gracias por permitirnos entrar a la intimidad de sus hogares, solamente para exhortarlos y decirles de que en Levítico 26 nos habla claramente la palabra de las bendiciones de poder poner en práctica su palabra, del versículo 1 al 14 y del 14 al 39 nos habla de las consecuencias y las maldiciones que vienen de no acatar las leyes de nuestro Señor. En este mismo versículo al final habla de que podríamos tener una segunda oportunidad, pero no siempre puede darse esa segunda oportunidad, así que no nos debemos de confiar. Y también pues en los primeros versículos de este Levítico 26 nos habla de que debemos de obedecer, recordándonos en Éxodo que dice de que nuestro Padre, el Eterno, es un Dios celoso y que Él debe estar en nuestro corazón como primicia. Hay veces de que nosotros pensamos que tener ídolos es solo muñecos de ídolo, de plata. No, acuérdense que todo lo que nos interponga en la relación con el Eterno y nosotros es un ídolo. Así que debemos en estos tiempos tan convulsos de prepararnos como una novia que espera a su amado en el segundo éxodo. Este es un tiempo de preparación para cada uno de nosotros, para nosotros y para ustedes que están en sus hogares, y los invitamos a que cada vez que ustedes tengan la oportunidad de ver nuestros videos, sea parte de esa preparación, que estos mensajes sean de edificación, de instrucción, de exhortación, aún de amonestación, no solamente para la vida de ustedes, sino también para nosotros, que también nos acompañen recompartiendo cada uno de estos mensajes que creemos que serán de bendición. Reitero, son parte de la preparación de cada uno de nosotros para el encuentro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga grandemente y esperamos que usted también pueda hacernos llegar sus comentarios. Muchas gracias, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un verdadero privilegio en esta oportunidad el poder llegar a sus hogares a través de estas plataformas. Queremos en primer lugar agradecerle a nuestro Padre Eterno porque usted ha sido un agente activo en este ministerio. Nos ha bendecido escuchando la palabra del Señor, pero también nos ha bendecido y bendice a otras personas recompartiendo estos mensajes para que sean de bendición y de edificación, tanto para la vida suya como para la vida de ellos. Hoy pues queremos iniciar agradeciéndole al Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder meditar en su palabra. Sabemos que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y pues para nosotros es una verdadera bendición, como les acabo de decir, y un verdadero privilegio el poder compartir su palabra. Pero no queremos hacerlo con sabiduría humana, sino queremos hacerlo con la dirección de su Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Y queremos pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Así es de que le pido que también me acompañe usted en una oración en esta hora y que le pidamos al Señor que juntos podamos ser instruidos, enseñados, exhortados y aún amonestados a través de su palabra, pero también podamos ser edificados a través de ella. Padre amado, te damos gracias en esta oportunidad porque creemos, Padre, que tu palabra es la misma de ayer, hoy y de siempre, que tú eres el mismo de ayer, hoy y de siempre, Padre. Queremos darte honra y gloria por el privilegio tan hermoso de poder compartir tu bendita palabra, Padre, en la cual nosotros tenemos la esperanza, Padre bendito, de poder llegar cada día a ser perfeccionados, a ser instruidos, a ser enseñados, a ser exhortados y amonestados a través de ella, Padre, para que podamos
no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu bendita palabra, Padre. Hoy queremos suplicar que sea tu Espíritu Santo hablando a la vida de cada uno de nosotros, instruyéndonos, Padre, pero sobre todo glorificando tu nombre, Señor Jesús. Yo te doy desde ya, Padre eterno, la honra y la gloria, y te pido una bendición sobrenatural y sobreabundante para cada uno de aquellos que escuchará este mensaje de una forma directa, Padre bendito, o que la están escuchando de una forma directa, o aquellos a quienes llegará esta palabra posteriormente, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Nosotros estamos agradecidos con el Señor porque podemos conectarnos a través de la plataforma en YouTube, en Ministerio Shedeur, a través de Telegram. Usted puede recibir las notificaciones. Podemos también compartir este mensaje a través del Facebook en Ministerio Shedeur o en nuestra página principal www.shedeur.com. Ya usted puede acceder de una manera directa. Si usted desea suscribirse para recibir las notificaciones de una forma directa, pues solo presione el botón y las notificaciones le llegarán cuando nuestros programas sean subidos de una manera directa. Pues hoy parecerá un poco sugestivo el tema, pero yo creo que va a abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón. A manera de introducción, déjeme decirle que el apóstol Pablo empieza hablando a los corintios o a la iglesia que está en Corinto, y le empieza hablando realmente de cómo él los ve y qué es lo que él pretende que la iglesia pueda hacer. Yo quiero tomar como base la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios en su capítulo 11, versículos del 1 al 3. Y ahí nosotros vamos a ir analizando que ha habido cosas que obviamente han ido distorsionando la relación que cada uno de nosotros como creyentes pueda tener en nuestro Señor Jesucristo, y que nos pueden apartar de ser esa iglesia o ser parte de esa esposa pura, como el apóstol Pablo lo indica en esta epístola, en este capítulo y en estos versículos que vamos a leer bajo la dirección de su Espíritu Santo. Dice 2 de Corintios capítulo 11 versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice el apóstol Pablo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El versículo 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quiero empezar tomando el versículo 3 porque el apóstol Pablo hace ya una referencia a lo que sucedió en el huerto del Edén. De hecho, nosotros conocemos que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero también cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, le buscó ayuda idónea. Y pues la escritura usted la conoce y dice ahí que Adán estaba en el huerto, lo cultivaba, cuidaba de él, y pues esta ayuda idónea era Eva. Pero obviamente pues usted y yo conocemos, como le acabo de indicar, la escritura que dice que Eva fue seducida por la serpiente. De hecho, cuando nosotros analizamos la lectura bíblica, en estos pasajes dice que vino la serpiente y con astucia, escúcheme bien, con astucia empezó a engañar a Eva. Obviamente le declaró algunas cosas escriturales, pero no le dijo completamente la verdad de lo que estaba escrito. Y entonces Eva pues cayó en el pecado, transmitió a Adán lo que había recibido, el que había comido también del fruto del bien, del conocimiento del bien y del mal, e hizo partícipe de este pecado a Adán, que también comió de este fruto. Entonces ya nosotros conocemos que Adán y Eva le fueron abiertos los ojos y ellos se vieron desnudos. Ellos se cubrieron con una hoja de higo, pero cuando el Señor empezó a llamar a Adán, vio que no le contestaba, y él pues ya nosotros vemos que el Señor le dijo a Adán: ¿qué has hecho? Y Adán le declara que no
le había escuchado, pero también le declara que se había escondido de él. Entonces el Señor entiende claramente que Adán había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, y el Señor, dentro de su misericordia, todavía le da a Adán y a Eva una cobertura con una piel de oveja. Entonces acá nosotros podemos ir viendo que el Señor, dentro de su amor y misericordia, todavía cubrió a Adán. Obviamente sí lo sacó del huerto del Edén, tanto a Adán y a Eva, y esta es la parte a la que nosotros tenemos que ir analizando, porque pareciera que nuestras vidas están bien en Cristo, pero hay cosas que nos vienen seduciendo, hay cosas que nos vienen apartando de una vida santa, de una vida, de una relación muy íntima con el Señor. Y obviamente, pues, aunque estamos en este cuerpo terrenal, de hecho el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que era miserable porque lo que él tenía que hacer para Dios no lo hacía, y lo que no tenía que hacer lo terminaba haciendo. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros hoy vayamos analizando esta parte, porque aquí Pablo habla claramente en el versículo 3 y dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Fíjese que el diablo es astuto. Dice: vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bueno, nosotros tenemos el sentido del olfato, tenemos el sentido de la vista, tenemos el sentido del oído. También está nuestro corazón, está el alma, donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Ahora, ¿cuáles de nuestros sentidos muchas veces pueden ser extraviados de la sincera fidelidad que nosotros debemos demostrarle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El hecho de que el apóstol Pablo le escriba aquí a los corintios y les diga que él quiere presentarnos a cada uno, o quería presentar a la iglesia de Corintio, y de hecho ahí estamos involucrados cada uno de nosotros, como una virgen pura para Cristo. Nosotros debemos de entender que el apóstol Pablo dijo que nosotros somos parte de esa iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga. Somos parte de esa iglesia gloriosa por la cual el Señor Jesucristo ha venido. Ahora, si nosotros nos extraviamos de la sincera fidelidad a Cristo, vamos a caer en algo que vamos a conocer más adelante, llamado libertinaje. Obviamente pareciera que esto no es así. De hecho, hemos hablado de que el Señor Jesucristo nos ha venido a llamar a ser santos. Su palabra dice: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y para ello yo quiero invitarle a usted, y quiero previamente hacer un paréntesis antes de que usted pueda encontrar en su Biblia, en la epístola a Judas, es un solo capítulo. En su capítulo, el capítulo 1, versículo 3, quiero hacer un paréntesis previo e invitarlo a usted a que nos acompañe a la administración de la Santa Cena, o la Cena del Señor, o la Mesa del Señor, como usted la conozca, el próximo domingo. Vamos a estar compartiendo, usted ya puede ver el video directamente, cómo se prepara el pan, usted también esté preparado con el vino para que podamos participar no solamente de este mandato, sino también poder ser parte de lo que el Señor Jesucristo nos dejó establecido, que el que no participa del pan y el vino también no tendrá parte con él en el reino de los cielos. Así es de que la invitación está para que usted con su familia lo pueda hacer. Bueno, de hecho, si usted ya tiene la epístola a Judas en su capítulo 1, ya le dije que es el único, versículo 3, vamos a empezar leyendo este pasaje. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Fíjese que es interesante, Judas ya empieza hablando acá de que hay una común salvación, o sea, no hay diferentes salvaciones. Hemos escuchado el dicho que dice que todos los ríos llegan al mar. Así es la religión. Todas las religiones llevan a Cristo. No es así, ¿verdad? Recordemos que para poder llegar al Padre hay un solo camino,
Hay una verdad y hay una vida que es nuestro Señor Jesucristo. Que solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo abogado entre Dios Padre y nosotros los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Perdón, hay un abogado entre nosotros los hombres y nuestro Padre eterno. Bueno, entonces continúa este pasaje, dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, ya tenemos que analizar acá de que acá se nos está diciendo claramente que debemos de contender por la fe que ha sido dada a todo el mundo. No, acá dice exactamente a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que acá ya nos está diciendo que la gracia se convierte en libertinaje. Usted y yo conocemos que la gracia es el favor inmerecido que Dios ha dado a nuestras vidas y que nosotros no debemos descuidar la gracia que nuestro Padre ha dado a nuestras vidas a través de la muerte en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo y de su sangre derramada en esa cruz. El versículo 5 nos dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, acá ya nos está hablando de que nosotros debemos de mantenernos en la fe y debemos de conservar la gracia que nos ha sido dada. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Quiero hacer un paréntesis acá y tomar esta parte que dice que los ángeles abandonaron su propia morada. Y entonces, ¿qué pasa cuando usted y yo, que somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, sabemos que dice Corintios que es templo del Espíritu Santo, dejamos que este cuerpo sea ese templo del Espíritu Santo y dejamos que otras entidades habiten en nuestro ser? Bueno, solo como referencia. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas es muy claro en esto y nos habla que cuando ya hay un libertinaje, se vuelve a lo que sucedió con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que después de haber sido libertado de la esclavitud de Egipto, volvieron atrás. Sucede lo que pasó con los ángeles, que abandonaron su propia morada, o como lo que sucedió a Sodoma y Gomorra como un ejemplo. Y dice que este ejemplo nos debería de servir a nosotros para poder entender que se puede sufrir el castigo del fuego eterno si la gracia se toma como libertinaje. Cuando nosotros hablamos de la gracia, estamos hablando de la palabra griega 5485, que es charis, que traducido es gracia, como gratificante. También es gratitud, es un reflejo de la vida que incluye la gratitud. Pero escuche bien qué significa. Es merecer la aprobación. O sea, la gracia significa que nosotros vamos a merecer ser aprobados. También es aprobar, es congraciarte, es donativo, es favor, es gozo, es gracia, es gratitud, es mérito. Fíjense que ya nos está hablando de la palabra mérito. Hemos hablado en algunas otras oportunidades que hay estudiantes en la vida secular que son muy buenos estudiantes, entonces a ellos se les da el mérito por ser
estudiantes sobresalientes. También, regresando un poquito, dice, ¿es merecer aprobación o es aprobar? Con Dios nosotros no podemos aprobar con un 60. Dios nos quiere al 100. El Señor quiere que todos nuestros sentidos estén al 100. Obviamente es algo un poquito difícil y complejo de poder vivir. Cada día tenemos que batallar con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con lo que vemos, con lo que oímos. Compartía el hermano Adán este miércoles y decía, ¿verdad?, que en el caso de los hombres el problema más grande es la vista. El problema más grande para las mujeres es la boca, pero yo le diría que también el problema mutuo de ambos es el oído, porque ¿qué escuchamos? A veces conversaciones no sanas, ¿verdad? Y cuando hablamos de la palabra libertinaje, hablamos de la palabra griega 766, que es aselgeia, que traducido es, escuche bien, es libertinaje sexual. A veces incluidos otros vicios, lascivia, y esta es una palabra que quiero que usted memorice, lascivia, libertinaje, también quiero que memorice disolución o nefanda. El diccionario de la Real Academia Española nos dice acerca del libertinaje que es el desenfreno en las obras o en las palabras. Fíjese que el libertinaje es un desenfreno en obras o en las palabras. Y también otra definición es la falta de respeto. Acá lo define a la religión. O sea que cuando nosotros hablamos de libertinaje desde el punto de vista religioso, estamos hablando de la falta de respeto que nosotros podemos tener a la palabra de Dios. No debemos de mezclar lo santo con lo profano. Dios es santo y nosotros debemos de manejar que la palabra de Dios también es santa. De hecho, Judas en la versión Kadosh, en su capítulo 1, los pasajes que leímos, dice, queridos amigos, empieza hablándole en amistad. Estaba ocupado trabajando, escribiéndoles sobre la salvación que compartimos, cuando encontré necesario escribirles alentándoles. Fíjese que aquí ya cambia un poquito. Aquí dice que nosotros debemos de ser alentados a que se mantengan contendiendo arduamente por la fe que ha sido transmitida al pueblo de Yahweh. O sea, la fe aquí, la versión de la Reina Valera dice a los santos, aquí dice que ha sido transmitida al pueblo de Yahweh de una vez por todas. Así dice esta versión. Versículo 4. Porque ciertos individuos de los que se ha escrito hace mucho tiempo que han sido destinados a condenación, se han introducido solapadamente gente perversa. Pervierten la misericordia de Yahweh en licencia para el libertinaje. O sea, como que aquí ya nos dice, miren, usted ya tiene la libertad para poder hacer, ¿verdad? Continúa. Y niegan a nuestro único amo y Señor Jesucristo el Mesías. Su versión, si usted está leyendo la versión Kadosh, dice, y Adón Yahshua Hamashiach. Versículo 5. Puesto que todos ya saben todo esto, mi propósito es solo recordarles que Yahweh, quien una vez salvó al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no confiaron. Y a los ángeles que no se mantuvieron dentro de su autoridad original, sino que abandonaron su propia morada, Él los ha guardado en oscuridad, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. Versículo 7. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, siguiendo un comportamiento como el de ellos, o sea, ella está hablando como el comportamiento del pueblo de Israel después de que salió de Egipto, y como el comportamiento de los ángeles, ¿verdad? Cometieron pecados sexuales y perversión, yacen expuestos como advertencia del fuego eterno que guardan a aquellos que tendrán que sufrir el castigo. Bueno,
Entonces ya nosotros podemos ver que se va perdiendo la pureza cuando ya hay libertinaje. De hecho, pues nosotros podemos ver la pureza de un niño. Comete un error y lo primero que hace es venir, decir papá, mamá y dar un beso, un abrazo, ¿verdad? Esa es la parte de la inocencia. Pero nuestros sentidos, como dice segunda de Corintios, dice el apóstol Pablo, me temo que vuestros sentidos sean seducidos. O sea, nosotros ya tenemos madurez, o por lo menos cierta madurez, para poder entender lo que es bueno y es malo, para no podernos extraviar del camino angosto y estrecho de lo cual el Señor Jesucristo nos habló que debíamos de andar. Y yo le dije que guardara ahí en su mente dos palabras, una lascivia y la otra es disolución. Quiero empezar por la palabra disolución. De hecho, disolución nos dice el diccionario de la Real Academia Española que es acción y efecto de disolver. También es, escuche bien, mezcla que resulta de disolver cualquier sustancia en un líquido. Fíjese que aquí ya nos habla de una mezcla. Otra definición es relajación y rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas. Y la otra definición es relajación de la vida y costumbres. Yo le decía hace un momentito atrás que nosotros no debemos de mezclar lo santo con lo profano. Dios es santo y nuestra vida, nuestra manera de vivir debe de ser santa. También quiero ya tal vez aquí hacer una pregunta. Una definición dice que es la relajación. A veces nosotros tomamos la vida cristiana o nuestro caminar con Cristo como algo muy normal, muy natural, ¿verdad? Pero también continúa el rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas. Tal vez la pregunta es, ¿cómo están nuestros lazos de unidad con el Señor Jesucristo? ¿Cómo están nuestros lazos de unidad con el Padre? El miércoles hablábamos del lazo de la oración, del lazo de la meditación de la palabra. Y también dice relajación de la vida y costumbres. Hoy nosotros en todos los actos de nuestra vida podemos ver cómo las costumbres se han cambiado de una forma sobrenatural. Obviamente pues no podemos hablar de ciertos temas acá porque pues nuestros videos obviamente van a ser sancionados y no los vamos a poder subir, pero usted puede ver, por ejemplo, si usted analiza lo que socialmente pasa en cuanto a los derechos humanos, cómo los libertinajes se están tratando de avalar para que sean naturales y respetarlos. Obviamente nosotros respetamos la vida de las personas, ¿verdad? Pero también sabemos que lo que el Señor dejó escrito en su palabra es fiel y verdadero. Entonces yo quiero que usted y yo vayamos analizando que las costumbres han estado cambiando. Hoy podemos ver que lo que estaba prohibido por la palabra de Dios, hoy ya se puede cumplir, no hay ningún problema. Hace algún tiempo yo les decía a ustedes que el problema más grande del ser humano es que cuando comete un pecado o está en un error, él en primer lugar quiere la aprobación en sí mismo, ¿verdad? Posteriormente quiere la aprobación de algún familiar, padre, madre, esposa o alguien más. Posteriormente quiere la aprobación de la familia, la aprobación de la sociedad, pero también quiere algo, la aprobación de Dios. Como que Dios tiene que aprobarle el pecado y Dios no es de esta manera. Entonces, yo quiero que por favor usted me acompañe a la segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos a partir del 1. Si usted, su Biblia tiene un título, dice falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre
sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Aquí quiero hacer un paréntesis y voy a cambiar la palabra disolución por las que ya leímos. Y muchos seguirán las mezclas. Muchos seguirán la relajación y el rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre nosotros y Cristo, o entre Cristo y nosotros. O muchos seguirán la relajación de la vida y la costumbre. Como que muchos van a aceptar todo lo que se nos diga, y esto no es así de acuerdo a la palabra. Entonces, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. O sea, cada vez que se cambian las costumbres, cada vez que se hacen mezclas, cada vez que hay una relajación en nuestra relación con Dios, obviamente ya empieza a haber un efecto en el camino de la verdad, el cual puede llegar a ser blasfemado. Cuando nosotros hablamos de esto, siempre hemos dicho que se examina normalmente la conducta del cristiano, ¿verdad? Y se dice, pero para ser como fulano de tal que dice ser cristiano y actúa de esta manera, obviamente nosotros vemos que se está blasfemando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El versículo 3 nos dice, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto es muy interesante porque acá nos está diciendo que cuando esto sucede, cuando ya hay mezclas, cuando ya hay relajación y rompimiento de ese vínculo, de esa relación, dice aquí claramente que se hará de estas personas mercadería con palabras infladas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí el apóstol Pedro dice que aquí ya no hay, ya no se duerme, ¿verdad? Y dijimos que la relajación de la vida a veces estamos como durmiendo, ¿verdad? Segunda de Pedro, solo que en el versículo 17 continúa diciendo, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, escuche, seducen. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Que él temía que los corintios fueran seducidos como Eva fue seducida por la serpiente. Entonces dice, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. Reitero, las mezclas. Antes en el cristianismo se utilizaba esto mucho, que se cambió, ¿verdad? Se decía, mire, si usted es una mujer creyente, cásese con un hombre creyente. Si usted es un hombre creyente, busque una mujer creyente. No busque yugos desiguales. Bueno, continuamos. A los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. O sea que dice que el objetivo es seducir a estos falsos profetas, estos falsos maestros, es seducir con sus concupiscencias de la carne a aquellos que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. O sea, nosotros tenemos que hacer una distinción de la verdad y de la mentira. Versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Aquí nos está diciendo que si yo o usted somos vencidos por el pecado, somos esclavos del pecado. Si somos vencidos por las seducciones, vamos a ser esclavos de las seducciones. Si somos vencidos por las mezclas, vamos a ser esclavos de las mezclas. Bueno, entonces, hablando de la parte de la disolución, le hablé también de otra palabra que le dije que por favor tuviera en su mente, que es la lascivia.
La lascivia extravía los sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjese que esto es muy interesante. Vuelvo a leer. La lascivia extravía los sentidos. Hablamos de qué sentidos teníamos. De la sincera fidelidad a Cristo. Acá el Señor Jesucristo es el que nos instruye primeramente. En Marcos, o en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 17 en adelante, nos dice: cuando se alejó, aquí está hablando del Señor Jesucristo, de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Versículo 19. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Y le decía que de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Versículo 21. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. ¿Y qué dice? Contaminan al hombre. O sea que lo importante no es lo que usted y yo comamos. Lo importante es lo que está dentro de nuestro corazón. Porque lo que está dentro de nuestro corazón son maldades muchas veces y contaminan al hombre. La lascivia, su significado es propensión a los deleites carnales. Y la otra definición es apetito inmoderado de algo. Y acá quiero referirme a lo que hizo, a lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? De que no iba a encontrar a muchos arrepentidos de este pecado, del pecado de lascivia. Ahí mismo en la segunda epístola a los Corintios, en su capítulo 12, versículo 18, Pablo dice: rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y que yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Fíjese que es interesante. El apóstol Pablo nos está enseñando acá que cuando él llegue, pues no encuentre a muchos arrepentidos, y está hablando de 3 pecados muy importantes: inmundicia, fornicación y lascivia. Entonces vamos a cambiar la palabra lascivia y vamos a ponerla de la inmundicia y fornicación, de la propensión a los deleites carnales, o a la propensión del apetito inmoderado de algo. Entonces yo le decía que nosotros tenemos que cuidar todos nuestros sentidos, que vemos, que oímos, que hablamos, pero también tenemos que guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. La lascivia es una obra de la carne que no permitirá heredar el reino de Dios. De hecho, nosotros conocemos y hemos hablado de este pasaje de Gálatas capítulo 5 versículos 19, 20, 21. Y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el problema más grande de la lascivia es que endurece el corazón y se pierde toda sensibilidad. ¿Me escuchó bien? Endurece el corazón y se pierde toda sensibilidad. A este respecto, el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 7, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Fíjense que aquí ya está el apóstol Pablo diciendo que los gentiles andan en la vanidad de su mente. Ya hablamos de los otros sentidos, pero aquí nos está hablando de la mente y de la dureza del corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Entonces, en nosotros ya no debe de haber ignorancia, porque nuestro corazón debe de ser nuevo. De hecho, hemos hablado de que el Señor dijo claramente en Ezequiel, he aquí yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y un espíritu nuevo dentro de vosotros. Versículo 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, o sea, ya la lascivia hace que el ser humano cometa toda clase de impureza. Y hoy pues estamos hablando de que la iglesia o la esposa de nuestro Señor Jesucristo es una virgen pura. O sea que si en nosotros hay esos apetitos carnales, si en nosotros hay deleites o apetitos inmoderados, sencillamente nosotros estamos viviendo este pecado que se llama lascivia y nos lleva a la impureza. El versículo 20 nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea que nosotros de nuestro Señor Jesucristo no aprendimos nada de esto. Versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, si es que nosotros le hemos oído y hemos sido enseñados por él, esto ya no debe de estar en nosotros. Quiero ir concluyendo ya este mensaje, continuando con esto de la lascivia, porque Dios quiere que no se viva ya en la carne, el tiempo que resta, sino haciendo su voluntad. Yo quiero dejar esto en nuestros corazones, hermanos. Yo sé que Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero también Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir, dejando las cosas viejas, porque la Biblia la palabra de Dios nos dice claramente que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, que usted y yo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús nuestro Señor. Por favor, acompáñeme a la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 4, versículo 1. Si su Biblia tiene un título, dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Cuando nosotros leíamos, decíamos anteriormente, le decía yo que nosotros no debemos, cuando leíamos a Judas, de tomar como libertinaje la gracia. Acá Pedro también nos llama y nos exhorta y nos dice que debemos de ser buenos administradores de la gracia de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, hay una batalla en nuestra carne. De hecho, Gálatas dice que el espíritu se opone a la carne y la carne al espíritu para que nosotros no hagamos lo que nosotros quisiéramos. O sea, tenemos que contender en la carne lo que no le agrada a Dios, pues nosotros debemos desecharlo de acuerdo a su palabra.
Continúa, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hermanos, cuando nosotros vencemos la carne, terminamos con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Mire, aquí es necesario entender esto. Dice que nosotros debemos de contender ardientemente contra los deseos de nuestra carne, para que el resto que nos queda de nuestra vida, ¿verdad?, lo podamos vivir de una manera diferente. Continúa. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, que el tiempo que a usted y a mí nos queda en esta tierra debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Hace 8 días explicábamos que la voluntad de Dios es que le demos gracias en todo y por todo. Pero nosotros debemos también de ver que la voluntad de Dios es que sea renovado el espíritu de nuestra mente. De hecho, nosotros debemos de comprobar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, como lo dice Romanos capítulo 12. El versículo 3 nos dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, hermanos, es tiempo de hacer un paréntesis y decir, bueno, ya mi vida vieja pasó. Aquí es algo nuevo porque el Señor Jesucristo me ha redimido. Y voy a volver a leer el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia. ¿Qué le agrada a los gentiles? Andar en la lascivia, en concupiscencias, en embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Tal vez usted alguna vez ha vivido esto. Yo lo viví en el caso de mis padres, ¿verdad? A veces venía el consejo, la exhortación, un regaño, ¿verdad? Como usted y yo lo conocíamos. Y pues en mi mente decía, bueno, es que mi papá, mi mamá ya no está viviendo estos tiempos modernos, lo que ellos vivieron, pues ya está viejito, está obsoleto, entonces esto no debe de ser así. Pues nosotros ya debemos de ver la experiencia que nuestros padres tenían y cuánta razón tenían en los consejos que nos daban. Ahora, pues se ha tratado de cambiar la palabra de Dios. Se ha tratado de que el mundo pueda vivir en pleno libertinaje la palabra de Dios. Recordemos que cuando usted y yo vivimos algo conforme a la palabra de Dios y tenemos amistades mundanas, sencillamente nos pueden decir, usted ya es un aleluya, usted se ha apartado de esto. Recuérdese cómo era antes, pero nosotros tenemos que hacer, como le dije anteriormente, un paréntesis y vivir en novedad de vida. Reitero, el camino es angosto y estrecho, el que conduce a la salvación. El camino que conduce a la perdición es amplio y generoso, dice la Escritura. Pero usted y yo esperamos heredar salvación y vida eterna. Entonces, nosotros no debemos de hacer lo que le agrada a los gentiles. Nosotros no debemos de hacer lo que al mundo le agrada. Porque lo que al mundo le agrada, a Dios le desagrada. Nosotros no debemos de tomar las costumbres que el mundo está tomando y que seguramente va a seguir tomando de aquí en adelante. Quiero concluir lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 y versículos del 11 en adelante, en donde nos insta el apóstol Pablo a desechar las obras de las tinieblas y a vestirnos de las armas de luz. La palabra del Señor es luz. Su palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que nosotros en nuestro diario caminar debemos de tomar la palabra de Dios porque es lámpara a nuestros pies, pero también es lumbrera a nuestro camino. En el transcurso de este tiempo que nos resta aquí en la tierra, amados hermanos y hermanas, debemos de tomar la palabra de Dios porque es
lumbrera a nuestro camino. Romanos capítulo 13, versículo 11 nos dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Se recuerda que yo le hablaba a usted hace un momentito del tiempo de relajación? Ya no es tiempo de estar relajados, es tiempo de estar alertas. Hace unos domingos atrás compartíamos de que es tiempo de despertar, que es tiempo de estar vigilantes, es tiempo de estar meditando en la palabra del Señor, orando, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya es tiempo de levantarnos del sueño. Recuérdese que la Escritura dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Si usted y yo queremos levantarnos ya del sueño, es tiempo de pedirle al Señor Jesucristo que alumbre nuestras vidas. Continúo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, la salvación está mucho más cerca de lo que usted y yo imaginamos. Versículo 12. La noche está avanzada. Mire cómo empieza el apóstol Pablo este versículo. Dice que las tinieblas han avanzado y se acerca ya también el día. Pero el día de redención se acerca ya la luz para todo aquel que ha creído, que ha confiado y que ha vivido o que sigue viviendo y continuará viviendo la palabra de nuestro Padre eterno, que seguirá en el camino angosto y estrecho que se llama Jesucristo de Nazaret. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Reitero, la luz es la palabra. Versículo 3. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si Cristo vive en mí, yo he muerto a las obras de la carne y me visto del Señor Jesucristo, me visto de bondad, me visto de su fidelidad, me visto y me cubro con su sangre, pero también me visto de amor. Y si yo lo amo a Él, si yo lo amo a Él, lo voy a honrar a Él. Y no voy a proveer para los deseos de mi carne. Entonces, hermanos, para concluir, quiero retomar lo que el apóstol Pablo le dijo a los Corintios en su capítulo 11. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, tenemos que presentarnos ante el Señor Jesucristo, pero tenemos que presentarnos puros. Y tenemos que cuidarnos en este tiempo para no ser seducidos como fue seducida Eva y como fue extraviada en sus sentidos para poder pecar. Nosotros ya tenemos conocimiento del bien y del mal, pero tenemos un árbol al cual tenemos que acogernos, que es el árbol de la vida eterna. Ese es el árbol que nosotros tenemos que llegar en este tiempo. Y la vida eterna se llama Cristo Jesús nuestro Señor. La invitación es para que usted y yo en este tiempo vayamos desechando todas las obras de nuestra carne. Que vemos, que oímos, que hablamos. Guardar nuestro corazón, renovar el espíritu de nuestra mente, para que seamos revestidos de Cristo Jesús nuestro Señor, para que cuidemos esta salvación, esa gracia, para que no tomemos esta gracia como libertinaje, para que podamos realmente conservar lo que el Señor nos ha dado. Y lo que Él nos ha dado tiene un precio altísimo. Y ese precio fue pagado en la cruz del Calvario, en la cual ni usted ni yo, con todo el oro ni toda la plata del mundo, ni con todas las riquezas que podamos tener, podemos comprar ni siquiera una gota de esa sangre. Conservemos la salvación que el Señor nos ha dado y pidámosle a Él que cada día seamos llenados de su Espíritu Santo. Hace 8 días
hablábamos precisamente de esto. Nosotros necesitamos en este tiempo ser llenos del Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad y nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Yo quiero agradecerle a usted este tiempo que me ha permitido de llegar a su hogar. Quiero orar por su vida. Si hay algo que nosotros necesitamos cambiar en este tiempo, lo podamos hacer, no lo vamos a hacer solos, porque nos costaría. Realmente nosotros tenemos un guía, como lo hemos compartido en este tiempo, al Espíritu Santo. Padre, hoy quiero darte las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, que han estado en sintonía de este mensaje, Padre. Suplicarte de todo corazón por aquellos que verán este mensaje posteriormente, que este mensaje, Padre, abra nuestra mente y nuestro corazón, que podamos andar en santidad como declara tu palabra, pero que también sea un tiempo oportuno, Padre bendito, para poder volver a la gracia que muchas veces hemos descuidado. Hoy queremos suplicarte que seamos llenados todos de tu Espíritu Santo, Padre, pero que podamos ser presentados ante ti como una iglesia pura, Señor Jesús, como una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Padre, sabemos que somos débiles, pero tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy. Padre bendito, hoy que se cumpla tu palabra, que dice que tú produces en nosotros el querer como el hacer. Espíritu Santo, produce en nosotros el querer como el hacer, para desechar todas las obras de las tinieblas, para desechar todas las obras de la carne y para poder de aquí en adelante andar en luz en el tiempo que nos toca en este peregrinaje en esta tierra, que podamos andar en luz, que podamos andar en tu palabra y en tu verdad, Padre. Así es de que te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. La invitación es para que usted nos acompañe este miércoles a nuestro estudio, el día jueves también que nos acompañe en nuestra oración de intercesión. Les saludamos a cada uno de los hermanos y hermanas que se han conectado a esta oración de ayuno e intercesión. Y la invitación es para el próximo domingo, pero para que el próximo domingo también nos acompañe preparando usted el pan y teniendo el vino en casa, para que podamos participar juntos de la mesa del Señor, la Santa Cena, como usted y yo le podemos conocer. Esperamos vernos pronto, hermanos, y muy agradecido con usted, insisto, por ser ese agente activo que está recompartiendo esos videos. Con eso usted está bendiciendo a muchas personas, pero también con ello usted está cumpliendo la misión que el Señor Jesucristo nos encomendó de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Un abrazo y un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente.